Panorama 15. La voz de las regiones. Lo tuvimos en Panorama 15 antes de que fueran las elecciones y hoy día ya es un diputado electo, representante de la izquierda autónoma en Magallanes, Gabriel Boric. Muchas gracias por estar con nosotros en Panorama 15. Muchas gracias a ustedes por la invitación y además por el esfuerzo que hicieron la primera vez de tenernos por Skype. Eso para la gente en Magallanes fue bien significativo. Fantástico. Gabriel, tú sabes perfectamente quién eres, pero eres una figura muy importante para la política chilena hoy día. Hoy día eres la cara de la renovación política. Y de esto se ha hablado mucho, por lo tanto no es de lo que vamos a hablar hoy día, bueno, sino de cómo en este nuevo cargo, tú a la edad que tienes, pretendes asumir realmente y con un plan de acción súper concreto tu nueva labor, cómo se va a diferenciar de las labores previas, etcétera. Entonces, para eso vamos por puntos. Me parece. ¿Cuáles crees tú que van a ser los temas que van a marcar la pauta de tu trabajo durante este año en la región de Magallanes? A ver, en primer lugar, diferenciaría los roles que tengo que cumplir. Por cierto, uno tiene que cumplir con unos mínimos de la función del diputado, que tiene que ver con la asistencia a las comisiones, que tiene que ver con la asistencia a las sesiones de la sala, el cumplir con ciertas formalidades que son obligatorias y que me interesa ser muy responsable en ellas. En segundo lugar, un despliegue territorial muy importante. Para nosotros el despliegue territorial va a ser clave y en ese sentido queremos cambiar un poquito el formato de la sede parlamentaria y queremos que nuestra sede parlamentaria sea un espacio en donde se puedan hacer exposiciones culturales, reuniones de sindicatos, que sea un espacio abierto para la comunidad y no un espacio como una bodega asistencialista, digamos, o un lugar donde se pagan cuentas, que muchas veces sucede de esa manera. Y además un despliegue muy grande en toda la región, no solamente en Punta Arenas, sino en el resto de las provincias. ¿Tu sede va a estar en Punta Arenas? Vamos a tener una sede en Punta Arenas y estamos evaluando, dependiendo del tema de los recursos, si es que vamos a tener sede en Puerto Natales y Porvenir. Y en tercer lugar, un rol más político a nivel nacional. Un rol más político que tiene que ver con, mantener nuestra condición de autonomía política, que nos costó mucho construir y que gracias a ella además logramos esta primera mayoría fuera de pacto en Magallanes, y que tiene que ver con evidenciar ciertas contradicciones que hoy día existen o deficiencias que existen dentro del actual modelo político-económico chileno, y que creemos que el ser parlamentario te da una vocería importante para ello. Y por cierto, sin renunciar a los principios que yo he defendido desde mi condición de dirigente social, un poco también extrapolar eso al Parlamento. No me puedo transformar en otra persona por el solo hecho de ser diputado y terminar siendo un joven viejo, digamos, empaquetado, que termina repitiendo las mismas prácticas que desde afuera criticábamos. Yo creo que es muy importante tener los pies bien puestos sobre la tierra y seguir siendo la misma persona que uno era antes de ejercer este cargo. Gabriel, vamos de acuerdo a lo que nos contabas, vamos por puntos también. Tú tienes esta voluntad de hacer un cambio en la gestión parlamentaria que tú comentabas antes de que empezáramos esta entrevista, ha sido muy asistencialista. Sí. Defínenos un poco cuál crees tú que es el escenario que hoy día se espera de la gestión parlamentaria y cuál es la que tú quieres imponer dentro de tu nueva gestión. Bueno, yo creo que hay dos momentos. Durante la campaña a mí me tocó ver mucha irresponsabilidad en parte de muchos candidatos que básicamente utilizaban la campaña como una suerte de desesperación por ganar votos a cualquier costo. Entonces prometían o bien cosas que no estaban dentro de sus facultades cumplir. Por ejemplo, habían candidatos que prometían, estadios de fútbol techados o solucionarle el problema particular a la señora, cuestiones que no tienen que ver con el rol de un diputado, que es de fiscalizar y legislar. Y por otro lado, promesas contradictorias. Entonces iban a una población, prometían una cosa y iban a otra y prometían otra exactamente contraria. O hablaban con los evangélicos y les decían, no, yo por ningún motivo matrimonio homosexual, pero después hablaban con organizaciones homosexuales, yo estoy por el matrimonio igualitario. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros hemos mantenido una coherencia con nuestro discurso, siempre hemos sido muy claros, aunque eso implique, en su momento eso implicaba perder votos. Y yo creo que eso la gente lo valoró mucho y por eso también logramos obtener la primera mayoría, el que siempre fuimos claros en cuál era nuestro discurso y nuestra posición política. Y ya electos como diputados, muchos diputados se dedican a, en el fondo, generar redes clientelares
en donde son los tipos que le entregan la torta para el bingo a la junta de vecinos, no sé, el saco de harina para la rifa, que si viene una persona y dice, oye, ¿sabes qué? No tengo plata para pagar la cuenta del gas, y te pago la cuenta del gas, pero con eso te comprometes mi apoyo y la inserción en la junta de vecinos. Bueno, todo eso nosotros hemos dicho desde el principio que no lo vamos a hacer. Y lo que nos interesa es desarrollar un trabajo más de largo plazo de rearticulación del tejido social en Magallanes. Allá la izquierda en Magallanes tiene una tradición de luchas obreras, de luchas sindicales, de luchas populares muy interesante. En la década del 20, la Federación Obrera de Magallanes, teniendo una población Magallanes de 20.000 habitantes, 8.000 estaban adscritos a la Federación Obrera de Magallanes, que después fue aniquilada en una masacre, pero esa es otra historia. Y nos interesa un poco rescatar esa tradición, esa cultura, generando escuelas de formación sindical, escuelas de formación de dirigentes vecinales. Nos interesa mucho que, como te decía antes, la sede parlamentaria sea un espacio abierto de encuentro en donde la gente vuelva a mirarse a los ojos y entender la política como una práctica cotidiana y no como el mero acto reflejo de ir a depositar un voto en la urna. Y por cierto, generar proyectos que tengan no solo incidencia regional, sino también nacional. Y ahí el rol de reflexión que vayamos cumpliendo no solamente dentro de Izquierda Autónoma y no solamente dentro de la gente con la que trabajamos en Magallanes, sino en articulación con otros sectores sociales como trabajadores, por ejemplo, del cobre o los deudores habitacionales, no sé, sindicatos de diferentes tipos de rubro de trabajo. Por ejemplo, hoy día el sindicato del Hotel Sheraton están en huelga y es bien interesante lo que pasa en el sector servicio. Bueno, esos van a ser nuestras prioridades. Y el cómo lo vamos a hacer, y con esto termino, para no alargarme tanto, lo vamos a hacer sin suplantar a los actores sociales. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema sindical, nosotros allá ya hemos ido desarrollando un trabajo con la CUT y con la NEF regional, en donde hemos dicho que a la hora de legislar sobre trabajo, nosotros vamos a ser la voz de los trabajadores de Magallanes. Y vamos a actuar en función de lo que ellos digan, no nosotros tratar de imponerles algún tipo de medida. Y ahí se logró levantar al alero de la CUT una plataforma regional sindical que es en el fondo la que va a tomar las directrices de lo que nosotros hagamos también en materia laboral. Por dar un ejemplo, lo mismo se aplica en el resto de las áreas. Gabriel, ¿cómo hace el puesto que vas a empezar a ocupar tú? Tiene muchas dificultades, ¿no? Dificultades porque por un lado eres representante de las personas, pero es representante de las personas frente a otros sectores como lo es la industria. En muchos momentos te va a tocar conversar o tener esas conversaciones con otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, en la región de Magallanes, donde está, por ejemplo, el tema del carbón, un tema complicado. ¿Qué postura es la que van a asumir respecto de eso y cómo se van a hacer cargo de los efectos que tenga? Porque si esta representación suya termina siendo muy pro trabajadores, está todo este pánico de que se vaya la industria, ¿cómo vas a lograr generar un equilibrio para poder representar adecuadamente los intereses, tratando también de mantener, por ejemplo, los niveles de desarrollo de tu región, etcétera? O sea, de partida yo creo que esa pregunta parte del supuesto de que un poco la sindicalización no estar a favor de los trabajadores limita el desarrollo, limita el empleo, y eso es como una... Es un supuesto que está en los fantasmas de, es un supuesto que de muchos sectores. No te lo atribuyo a ti, pero sino que es un supuesto que es cierto, que es muy neoliberal, que está muy naturalizado además, y que yo creo que es falso. Por lo tanto, yo no tengo temor a que por estar con los trabajadores, apoyando a los trabajadores, vaya a disminuir el empleo o la productividad vaya a bajar. Yo creo que eso es una suerte de chantaje debido a las condiciones de poder que se han generado en la sociedad chilena. Y yo, por ejemplo, estoy por la negociación interempresas, estoy por el derecho a huelga efectivo sin reemplazo, estoy por una negociación colectiva mucho menos reglada. Me parece que es tremendamente importante fortalecer a los sindicatos y te voy a responder lo del carbón, pero por ejemplo, pequeñas señales. Con nosotros, cuando nos enteramos, cuando ya supimos de que era irreversible la votación y que habíamos sido electos, el primer punto de prensa lo hicimos afuera del Casino Dreams, que estos casinos de juego, en donde los trabajadores llevaban una huelga en ese momento de 7 días, fue una huelga de 21 días.
que finalmente no llegó a nada más encima. Y para dar una señal muy clara de que nuestro compromiso no está con los grandes grupos empresariales, sino que está con los trabajadores. Y una vez terminada la huelga, en donde el grupo Fischer, que además son los administradores de la concesión de la zona franca allá en Magallanes, no se dieron ni un ápice en las demandas legítimas de los trabajadores, yo lo dije muy claramente vía redes sociales, pero lo reitero ahora, el grupo Fischer se ganó un adversario en el Congreso. Y no tengo ningún temor a decirlo. Acá nosotros vamos a defender los intereses de la clase trabajadora, vamos a defender los intereses de los pobladores, vamos a defender los intereses de los excluidos. Y acá no hay espacio ni para chantajes, ni para, amenazas, porque yo no le debo nada a nadie. Nosotros allá ganamos sin ayuda ni de los pactos políticos, sin aporte de empresarios, entonces estamos muy tranquilos. Avancemos sobre ese punto, porque hay muchas voces dentro del Congreso, ¿no? De cuál es el costo de ser independiente, de qué tan solo te vas a quedar en ciertas circunstancias de votaciones donde se buscan alianzas, etcétera. En la gestión que tú vas a tener adelante, ¿no existe miedo a esa soledad? Porque finalmente, como tú bien has dicho en otras entrevistas, la política se trata de llegar a acuerdos, de llegar a consenso. ¿Cuál es el margen de esos acuerdos y dónde está esa línea que divide el acuerdo a una sesión de los principios? La verdad, yo no sé cómo se contesta eso, pero no es un mar fácil sobre el cual manejar. ¿Cuál va a ser tu postura? Efectivamente es muy difícil. Yo creo que la prioridad de alguien como yo en la Cámara de Diputados, más que en la Cámara, no va a estar en la Cámara de Diputados misma, sino en los procesos que uno pueda dinamizar en la sociedad y cómo uno puede poner la plataforma parlamentaria en función y a disposición de los sectores excluidos de la sociedad, en particular de la sociedad magallánica, pero también del resto de Chile. Ahora, dicho esto, tú bien lo decías, lo he mencionado en otras entrevistas, que para mí la política la entiendo como el arte de ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente. Y por lo tanto yo no pretendo ser el payaso díscolo que esté en contra de todos y de todo siempre. No, esa no es mi posición en absoluto. Yo entiendo que hay grandes temas en los que uno tiene que ser capaz de también pensar en largo plazo, también tener visión de país y entender de que algunos momentos las diferencias hay que dejarlas de lado para poder avanzar en ciertos puntos que sean prioritarios, en temas tributarios, en temas de reforma educacional, temas constitucionales, etcétera. Y por lo tanto, mi límite, como tú también bien decías, son los principios. Yo no estoy dispuesto a entrar en negociaciones que entren en conflicto con los principios que yo defiendo. Y esos principios van a estar en gran medida sostenidos por la base social que nosotros logremos convocar en Magallanes. Y no solamente en Magallanes, sino también yo estoy consciente de que un poco la izquierda va a estar mirando lo que hagamos en el Congreso. Y la posibilidad de rearticular una fuerza de izquierda que se plantee como una tercera fuerza frente a la concertación y la derecha, se juega también en pequeñas cosas como esta. Y por lo tanto yo creo que hay que ser muy responsables, entendiendo de que se necesita llegar a acuerdos, pero manteniendo siempre los principios por delante. Nos queda una última pregunta, porque lamentablemente siempre tenemos muy poco tiempo para conversar, pero si tú tuvieras que priorizar en una ley que a ti te parece urgente en relación al mundo regional, que es el tema que nos interesa en Panorama 15, ¿cuál sería tu prioridad? Mira, son tantas en verdad. Yo creo que Chile es un país... Puedes decir dos. Voy a decir una a nivel general, nacional, que tiene que ver con las regiones, y otra en particular de Magallanes. A nivel nacional, yo creo que es urgente una descentralización en serio, no solamente de carácter administrativo. Hoy día se eligieron CORE por votación popular, se tiene que avanzar hacia la elección de intendentes, gobernadores y además al traspaso de las facultades del gobierno central hacia los gobiernos regionales, para que, en el fondo, por ejemplo, la decisión de construir un aeropuerto en Puerto Natales no pase por una decisión del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obras Públicas o de un burócrata acá en Santiago. Hay mucho dolor en torno a esa falta, ¿no? Sí, así es. Sino más bien a una evaluación que se haga en la misma región y que nosotros podamos contar con los datos necesarios para tomar decisiones responsables. Durante muchos años en Magallanes existió lo que se llamó la CORMAG, que es la Corporación de Desarrollo de Magallanes, que efectivamente tenía una visión regional de desarrollo, pero también pensado nacionalmente. Y eso hoy día se perdió porque todo se decide en Santiago, y todo tanto en el sector privado como público. Y eso implica un inmovilismo y una incapacidad de desarrollar la región tremenda. Magallanes es de las regiones que menos ha crecido poblacionalmente durante los últimos 30 años. Puerto Natales, por ejemplo, ha crecido solamente en 2.000 habitantes en los últimos 35 años. Y eso tiene que ver con una falta de visión de política pública.
No termina siendo atractivo. No termina siendo atractivo. Vamos a la siguiente. Y a lo otro, eso se podría desarrollar mucho más, pero lo otro yo creo que hay un tema en que Chile como país está al debe y que donde Magallanes debiera ser una punta de lanza, que es el tema antártico. Hoy día Chile es el punto de entrada de 18 de los 28 países que son parte del Tratado Antártico y sin embargo no está cumpliendo el rol que debiera. Las Fuerzas Armadas creo que han limitado de alguna manera el desarrollo de la Antártica. Creo que eso hay que estudiarlo en conjunto con las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería el rol que debiera tener? Yo creo que Chile y Magallanes en particular, tanto Punta Arenas como Puerto Williams, debieran ser puerto de entrada a la Antártica, no solamente como terreno de paso, sino además, yo me imagino, por ejemplo, creando un doctorado antártico al alero de la Universidad de Magallanes, universidad estatal, en donde venga gente de todo el mundo a estudiar todo lo que se relaciona con convertirse en un actor mucho más preponderante en función de la... Hoy día en el mundo hay 3 ciudades que cumplen ese rol, que son Christchurch en Nueva Zelanda, Hobart en Australia y en Sudáfrica también. Hay una ciudad. Y Magallanes, sin embargo, que es la que está más cerca, la que tiene las mejores condiciones para hacerlo, no las aprovecha. Entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente que tenemos que tener visión de largo plazo. Terrible, pero se nos acabó el tiempo. Qué Te rápido. vamos a tener sin duda muchas veces más en Panorama 15 porque estos son los temas que nos importan, así que agradecemos mucho que hayas podido estar hoy día. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto también a venir. Qué bueno que hay un programa que se preocupa de las regiones, eso falta en la televisión nacional. Nosotros también creemos, pero estamos contentos de ser el único. Así que esperamos que le haya servido a usted, si es de Magallanes, y al que no, para que se entere de lo que está pasando allí, para saber más de lo que va a hacer el próximo año en la gestión parlamentaria, al menos de uno de sus diputados electos. Esperamos que haya sido de utilidad para usted toda esta información y nos vemos en el próximo capítulo de Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.